El día que se emitió el aviso oficial de mi traslado al extranjero, recibí un regalo de mi esposo enviado desde fuera del país, un juego completo de joyas grabadas con su nombre y el de otra mujer. Lo llamé de inmediato. Guardó silencio durante un largo rato antes de confesar que el paquete había sido enviado por error a otra dirección. Ella me persiguió, pero la rechacé. El regalo fue porque se hizo daño tratando de salvarme y necesitaba compensarla. Sabía perfectamente que no estaba diciendo la verdad, pero tenía frente a mí la oportunidad de acabar con ese matrimonio a distancia y no quería renunciar a ella. Elegí tomar ese vuelo internacional. Sin embargo, justo después de aterrizar, mi hija cayó gravemente enferma y comenzó a vomitar sin control. David, que había ido a recogernos, recibió un mensaje de voz: hermano, el hospital se ha quedado sin electricidad. Tengo mucho miedo. Cerró la puerta del coche de golpe. David, si te atreves a irte, entre nosotros se acaba todo, dije con voz temblorosa. Aún así, no mostró ni una pizca de vacilación. Liam, ella tiene nictofobia. Podría ser fatal. ¿No puedes ver qué es más importante? Diagnóstico: obstrucción aguda del conducto biliar, con vómitos y fiebre alta. Por suerte llegaste a tiempo, de lo contrario, podría haber derivado en un fallo multiorgánico. Fuera del quirófano, me desplomé en el suelo, empapada en sudor frío, mientras escuchaba las palabras del médico. Tras casi un día sin comer, mi cuerpo estaba al límite. Mareada, tomé el móvil, ninguna llamada, ningún mensaje. Liam, ¿no puedes ver qué es más importante? Esa frase fría resonó de nuevo en mi cabeza. Cerré los ojos con dolor y forcé una sonrisa. Este era el marido con el que había estado casada 5 años. David era un investigador destacado que pasaba casi todo el tiempo en un laboratorio fuera del país, lo que nos dejaba muy pocas oportunidades de vernos. Para terminar con ese matrimonio transnacional y estar finalmente a su lado, me convertí en la empleada más competitiva de la empresa, liderando las tablas de rendimiento año tras año, todo por esa preciada oportunidad de traslado. Y el primer día que llegué, lo que me encontré fue con él abandonándonos sin dudarlo, corriendo tras otra mujer. ¿Fue culpa mía? Vi cómo empujaban a Mary hacia la UCI, con el cuerpo lleno de tubos, y no pude contenerme, rompí a llorar. Entonces, por fin, sonó el teléfono. Liam, ¿cómo está Mary? ¿Es gastroenteritis aguda? ¿En qué hospital estás? Estoy de camino. Su tono no mostraba ni rastro de urgencia, como si preguntara por cualquier tontería. Me sequé las lágrimas en silencio y no respondí. ¿Por qué estás enfadada? Bajó la voz, suspiró con impotencia y añadió: te dije que Sarah tiene nictofobia severa. La última vez, el hospital se quedó sin electricidad, se quedó encerrada sola en el baño y casi se asfixia del pánico. Ella es mi salvación. No puedo quedarme de brazos cruzados. Escuché su excusa, que me carcomía por dentro. ¿Salvación? ¿Qué clase de salvador regala joyas a otra mujer como compensación? María tiene una obstrucción aguda del conducto biliar. Acaba de ser operada y aún está en la UCI, lo interrumpí. Él por fin guardó silencio y luego se apresuró a decir: ¿cómo ha pasado algo así de repente? ¿No notaste nada raro antes de subir al avión? Hablaba con reproche. Ya te dije que, aunque insistieras en venir, la niña podía quedarse con sus abuelos. Es demasiado pequeña para un viaje tan largo. Insististe y ahora no puedes cuidarla. Apreté el teléfono con fuerza, las uñas clavadas en la palma. El año en que nació Mary, él se arrodilló junto a mi cama en el hospital, rogándome que fuéramos juntos al extranjero. Dijo que no soportaría estar separados y me animó a esforzarme para poder llevar a nuestra hija con nosotros. Cuidaré de ambas. Los tres, una familia feliz, viviendo en armonía, y ahora me decía que todo esto pasaba porque yo era irracional y exigente. David, ¿sabes que cada vez que Mary va al médico son tus padres quienes la llevan? Siempre dicen que no pasa nada y hasta tiran los informes. Admito que he descuidado a Mary por mi trabajo. Tal vez no sea la mejor madre, pero ¿de verdad crees que puedo dejarla con ellos con tranquilidad? Liam, gritó mi nombre con disgusto,
Y pude imaginar su ceño fruncido al otro lado del teléfono. Sé que estás preocupada por Mary, pero no hace falta que metas a otros en esto. ¿En qué hospital estáis? Le he comprado su tarta de fresa favorita. Hablemos cuando llegue. Hice una pausa, exhausta. No hace falta, respondí. Lo que más odia Mary son las fresas. Siempre ha sido así desde pequeña. Pero tú ya lo has olvidado. Se hizo un largo silencio al otro lado. No quise seguir adivinando y colgué. Me forcé a mantenerme en pie y, tras terminar los trámites de ingreso con la enfermera, vi a mi prima frente a la sala. Liam Jane llevaba un bolso grande, estaba cubierta de polvo y me saludaba. Corrí hacia ella, aliviada. La familia de mi tío era lo más cercano que tenía. Aunque vivían en el mismo país que David, su ciudad estaba a más de 6 horas. Estoy tan cansada. ¿Por qué no dijiste nada? Mis ojos se llenaron de lágrimas. Pero ella me abrazó fuerte y dijo, somos familia. ¿Qué tonterías dices? Preguntó enseguida por la situación de Mary y por qué no había visto aún a David. Dudé un momento y respondí que estaba ocupado y aún no había venido. Liam, sé que su trabajo es especial, pero da igual lo ocupado que esté, sigue siendo su hija. Han pasado más de 6 horas y sigue sin aparecer. Mi prima me apartó un poco y susurró, no quiero meterme, pero después de tantos años separados, pase lo que pase, vuestra relación sigue igual. Ahora que estás aquí, tienes que recuperar el tiempo perdido. No seas blanda ni dejes que otros se aprovechen de ti. Una oleada de amargura me recorrió el pecho. Ya era demasiado tarde. Nada podía compensarlo. Lo que había entre él y yo ya no era una distancia, era una fractura total. Mi prima había llegado tarde por la noche y no quise molestarla con mis problemas, así que la dejé volver al hotel a descansar. Apenas se había marchado, David llegó al hospital con una joven, la mujer cuyo nombre estaba grabado en las joyas, su hermana pequeña, Sarah. Hermana, lo siento. No sabía que tu hermano vendría a recogerte. Sus ojos se llenaron de pánico al verme. Si lo hubiera sabido, aunque me estuviera muriendo, no te habría mandado ese mensaje de voz. ¿Qué tonterías dices?, la reprendió David, pero el gesto con el que le secó las lágrimas fue de una ternura insoportable. Me quedé en silencio, observando sin mostrar reacción alguna. No fue hasta que Sarah dejó de contener los sollozos que David se dio cuenta de que yo estaba allí, de pie, en silencio junto a ellos. Torpemente, bajó la mano. Está bien, ya has oído su explicación. En realidad, no lo decía en serio. No te aferres a esto. ¿No dijeron que María estaba fuera de peligro? Déjame ir a verla. El pastel fue devuelto y Sarah y yo elegimos un montón de cosas que le gustan. Ella sigue inconsciente. No puedo verla. No puedo comer. Llévate todo de vuelta. Forcé unas palabras a pesar del dolor sordo que sentía en el pecho. Al oírme, Sarah volvió a entrar en pánico y agarró la manga de David. Mi hermana lo ha entendido mal. Lo siento, todo ha sido culpa mía. No tiene gracia. David bajó la cabeza, frunciendo el ceño. Ya te lo he explicado. Ella es solo mi hermana menor aprendiz. No hay nada entre nosotros. Mi esposa siempre ha sido tú. Lo miré. Su rostro seguía siendo hermoso, pero de pronto todo me pareció insignificante. Quédate con lo que quieras. Cerré los ojos con cansancio, sin discutir más, y le dije solo a David, quiero quedarme en el hospital para cuidar de ella. Por favor, tráeme solo las cosas básicas que dejé en tu casa. Aparte de eso, no hay ningún otro sitio donde te necesite. Curiosamente, tras decir eso, no respondió durante mucho tiempo. No fue hasta que me di la vuelta para ver si seguía allí que oí su voz, esa casa ha sido vendida. No podemos dejar sola a Sarah, así que compré un apartamento nuevo cerca del hospital para cuidarla. Además, está cerca de mi laboratorio. Un zumbido agudo me llenó los oídos. Me quedé aturdida, sin comprender el resto de lo que dijo.
Esa casa fue la que compramos juntos justo después de que él terminara su doctorado. Cada vez que tenía vacaciones en la empresa, yo volaba para verlo y pasábamos allí esos días juntos, atesorando cada segundo. Liam, cuando traigas oficialmente a María en el futuro, compraré una casa más grande. Su beso aterrizó con devoción en la punta de mis dedos. Te daré a ti y a nuestra hija lo mejor. Aún resonaban en mis oídos aquellos votos del pasado. Y ahora decía que había vendido la casa, destruyendo todo lo que compartimos, reconstruyendo un nuevo nido de amor para otra mujer. Las cosas que dejaste en casa eran solo objetos cotidianos, ¿no? Creo que las tiraré pronto y compraré otros nuevos esta vez. ¿Cuáles? Iré a comprarlos para ti. David ya había pedido a otro compañero que se llevara a Sarah. Él seguía hablando detrás de mí como si intentara justificarse, pero yo me aparté sin mostrar reacción alguna. No fue hasta que se colocó frente a mí que se dio cuenta de que mi rostro estaba cubierto de lágrimas, pálido y demacrado. Se puso nervioso y me preguntó repetidamente, ¿qué pasa? ¿Te encuentras mal? Llamaré a un médico. Extendió la mano para sostenerme, pero en cuanto me tocó, sentí una oleada de náuseas y lo empujé. Su expresión se volvió sombría de repente. No importa lo que pienses ahora, no significa que sea un no. Se puso en pie y mantuvo un tono firme. Cuando María esté mejor, iremos a ver la nueva casa. El teléfono sonó y la voz de Sarah volvió a escucharse, seguida del sonido de David saliendo apresuradamente. Pasé la noche entera en el hospital hasta que María despertó del coma y fue trasladada a una habitación normal. Mamá, lo siento. Fueron las primeras palabras que dijo al verme. Las lágrimas brotaron de nuevo de mis ojos. Mamá, en realidad no quiero mucho a papá. ¿Podemos irnos a casa? La niña me miró tímidamente. Contuve las lágrimas y le pregunté, si volvemos a casa y no volvemos a ver a papá, ¿te pondrás triste? Pensó un momento y luego negó con la cabeza. Fue entonces cuando tomé mi decisión definitiva. Presenté mi renuncia directamente a la sede central y cedí mi plaza de traslado a una compañera. Ella también se había separado de su marido y pensaba postularse el año siguiente, pero al saber que yo renunciaba voluntariamente, se alegró mucho. Sin embargo, como María aún necesitaba observación y reposo, debía quedarme un tiempo más. Pero ya no quería ver a David. No se lo dije, trasladé a María al mejor hospital de la ciudad vecina. David no pudo localizarme en toda una semana. No contesté a ninguna de sus llamadas, hasta que incluso sus padres me hicieron una videollamada. Liam, como pudiste ir a espaldas de David y quejarte, me acusó su madre. Ni siquiera entendemos los informes médicos. Mientras la niña no esté enferma, ¿quién se lo toma en serio? El éxito de David no tenía nada que ver con sus rudos padres. Fueron mis padres quienes lo apoyaron durante toda su etapa universitaria hasta que logró ser alguien. Y cuando murieron inesperadamente, sus padres se quitaron la máscara y empezaron a hablar mal de mí. Despreciaban a María por ser una niña y se quejaban de que mi sueldo no era suficiente, que no era digna de su hijo. Ya que estás ahí, más te vale cuidar bien de mi hijo, insistieron una y otra vez. Después de todo, ¿qué esposa tiene tanta suerte como tú, disfrutando de la vida sin tener que atender al marido? En el pasado, por respeto a David, siempre opté por aguantar y quedarme callada. Pero hoy ya no. Ya no tengo por qué seguir soportando nada. He decidido divorciarme de vuestro preciado hijo. Me llevaré a la niña conmigo y saldaré todas las cuentas de estos años. Ya veréis lo que dice el tribunal cuando revise cuánto de mi dote y de mi sueldo os habéis apropiado. ¿Cómo te atreves a hablar así, Liam? ¿Qué acabas de decir? Sus voces se alzaron, y la de David también. Me giré y me encontré con su mirada. Tíos, por favor, no os enfadéis. Mi hermana no quiso decirlo de esa manera. Oh, Sarah también estaba allí. Los padres de David cambiaron el tono al instante y preguntaron con afecto, ¿cómo va la herida? ¿Ese chico te ha cuidado bien? Así que incluso los padres ya la conocían desde hace tiempo. Sonreí con amargura.
David se rascó la nariz con torpeza y me apartó, diciendo, ¿por qué dijiste esas palabras tan duras? Mamá y papá ya son mayores. Si sigues hablando de divorcio, ¿no temes que les afecte? Incluso ahora, seguía sin poder ver las cosas desde mi perspectiva. Me estremecí por completo, lo miré a los ojos y respondí con una sonrisa irónica, ¿te preocupas por su salud? ¿Y qué pasa con María y conmigo? Todo lo que hemos hecho por ti ahora no significa nada, ¿verdad? Me miró atónito, como si jamás hubiera imaginado que podría decir algo así. No es eso lo que quise decir. Sara, tú eres la nuera que de verdad aprecio. Al otro lado de la línea, la madre de David alzó la voz de repente, como si quisiera asegurarse de que yo la oyera. Tía, yo no lo hice. Seba fingió estar nerviosa, tapándose la boca, pero la madre de David solo elevó más la voz. Si quieres irte, vete. Deja que David se case contigo. No tengas miedo de que esa mujer te acuse de entrometerte, apenas se ven una vez al año. Ya no son realmente marido y mujer, dijo ella. David finalmente corrió hacia mí, colgó el teléfono apresuradamente y me agarró del brazo justo cuando me giraba para marcharme. Liam, basta. Se lo explicaré todo con claridad a mis padres. Antes de que pudiera terminar, Seba se llevó la mano al pecho y se desplomó. David me soltó de inmediato y corrió a socorrerla, levantándola entre sus brazos. Hoy debía llevarte al laboratorio y presentarte como es debido, me dijo en voz baja mientras pasaba junto a mí. Pero tuviste que olvidarlo. Hablamos en unos días. ¿En unos días? Sonreí con frialdad. Hacía apenas unos días, Seba ya me había enviado un montón de capturas de pantalla. Los compañeros de David en el laboratorio la llamaban en privado cuñada. Ya no necesitaba más pruebas. Lo único que necesitaba era poner océanos y montañas de por medio, desaparecer para siempre. David no volvió a acordarse de mí hasta 5 días después. Recordó mi mirada al salir de la habitación del hospital, incómoda y distante. Durante todo ese tiempo, había ido demasiado lejos. Pero Seba le había salvado la vida durante la explosión en el laboratorio. ¿Cómo no iba a compensarla? Compró un montón de regalos y corrió de nuevo al hospital, solo para quedarse helado al ver salir a mi tío y su familia. Tío, tía, primo. ¿Qué hacéis aquí? Intentó sonreír. Llevamos a Liam al laboratorio, dijo él. Pero Jane, sin mediar palabra, le dio una bofetada en plena cara. Luego abofeteó también a Seba, que estaba a su lado. Trayendo contigo a tu querida amante. David, eres realmente despreciable. Nuestra hija no es alguien a quien se pueda tratar así, gritó con rabia. Largo de aquí. David miró la cama vacía tras ellos, su corazón se aceleró mientras preguntaba nervioso, ¿dónde está Liam? ¿Te la llevaste? Eso ya no es asunto tuyo, respondió el tío, frío. Ha renunciado y ha regresado al país. He arreglado todo en casa. A partir de hoy, ella y su hija no tienen nada que ver contigo. Lanzó 2 documentos con fuerza a la cara de David, una demanda por malversación de bienes contra sus padres y un acuerdo de divorcio firmado. David abrió los ojos con incredulidad, tiró la demanda a un lado y solo recogió los papeles del divorcio. Es imposible. No puede ser, murmuró, pálido, mirando la firma familiar al pie del documento. No firmaré esto. No acepto el divorcio. Perfecto, respondió el tío con desprecio. Entonces nos veremos en el juzgado con tus padres. Nuestro equipo legal tampoco debe subestimarse. Jane miró a David, que parecía completamente perdido, con asco. Si te queda un mínimo de conciencia, deberías dejar a mi prima en paz. Un hombre que ni siquiera se preocupa por su propia hija. ¿Qué sentido tiene fingir afecto ahora? La familia de mi tío ardía de rabia tras descubrir todo lo que David me había hecho a mí y a Mary. Esperaban justo este día para irrumpir en la habitación del hospital y darle una lección. Pero David actuaba como si él fuera la víctima, aferrándose obstinadamente al acuerdo de divorcio, incluso afirmando que mi firma había sido falsificada. David, ten algo de vergüenza.
Mi prima ha estado casada contigo durante 5 años. Aparte del primer año de matrimonio, cuando viajabais con frecuencia, ¿y el resto? Siempre fue Liam quien hizo lo imposible por encontrarte y convencerte de volver. ¿Sabes siquiera cuántas veces la has visto? ¿Sabes cuánto ha luchado en casa? Trabajó día y noche para conseguir esa transferencia, solo para poder estar contigo. ¿Y tú? Señaló a Sarah. Valoraste más a otra mujer que a tu propia familia y tuviste la desfachatez de traerla delante de tu madre y tu hija, exhibiendo descaradamente tu romance. No, no es eso. Solo quería saldar una deuda. No tenía otras intenciones, trató de justificarse David, inútilmente, porque ni él mismo creía sus palabras. Tío, quiero ver a Liam. Quiero explicarle todo yo mismo, rogó. Fue entonces cuando se dio cuenta de que no soportaba la idea de perderla para siempre. Pero ya era demasiado tarde. Su tío lo miró fijamente y dijo con calma, a estas alturas, Liam y Mary ya deberían haber aterrizado. No te esfuerces, ya te dije que no permitiré que las encuentres. Y con voz cortante, añadió, mi sobrina está bajo mi protección. Tú, como simple marido, no tienes derecho a preocuparte por ellas. David salió del hospital hecho una furia. Hermano. Sara se mordía el labio, siguiéndolo a regañadientes. Hermano, déjame ir contigo a buscar a mi hermana. Puedo explicártelo todo, ha sido culpa mía. Se cubrió el rostro, llorando. Me duele mucho la cara. ¿Podrías llevarme a que me la revisen primero? Jen la había abofeteado con toda su fuerza, y le dolía de verdad. Antes, David habría corrido a su lado, preocupado, revisando su herida. Pero esta vez le quitó la mano de encima y la dejó atrás. No me sigas, le dijo con frialdad, y salió del hospital sin mirar atrás. De verdad se arrepentía. Las palabras de Jane le golpeaban como bofetadas invisibles una tras otra. No es que no la amara, ni que quisiera divorciarse. Había esperado con ansia su llegada, pero lo arruinó todo. Corrió unos pasos sin rumbo, sin saber a dónde ir. En ese momento, recibió una llamada. David, ¿no dijo tu cuñada que ibas a traer a tu hermana al laboratorio? ¿Por qué no ha llegado aún? Se quedó atónito, sin entender. ¿Cuñada? ¿Hermana? De pronto se detuvo. ¿A quién llamas cuñada? A Sarah, ¿a quién si no? Respondieron al otro lado, dudando un momento y luego riendo nerviosamente. Uy, lo dije sin pensar. Olvidé que todavía no estáis casados. Pero vamos, todo el mundo lo ha visto ya. No pasa nada por llamarla así, ¿no? ¿Quién te dijo que es mi amante? Estoy casado. El nombre de mi esposa es Liam. Gritó desesperado, desplomándose en el suelo. Nunca les había dicho a sus compañeros que tenía esposa e hija. ¿Por qué? Se preguntaba una y otra vez. Quizás por esa vanidad tonta que le hacía pensar que un hombre como él debía tener una esposa investigadora, alguien que lo entendiera de verdad. Liam, por supuesto, era maravillosa, su amiga de la infancia, y sus padres, los benefactores de siempre. Pero ella no entendía su mundo. Era solo una mujer normal con un trabajo normal. Por eso, por ese egoísmo mezquino, siempre le mintió. Le dijeron que el laboratorio ofrecía subsidios adicionales a los investigadores individuales, así que, por el dinero, no lo haría público por el momento. Pero la verdad es que simplemente no quería hacerlo público. Sin embargo, olvidó que, sin la familia de Liam, él no estaría donde está hoy. Allí no sentía ninguna restricción. No quería engañar realmente, pero tampoco soportaba estar solo. Seba era inocente y encantadora, la favorita del grupo, y le confesó sus sentimientos poco después de unirse al equipo. Él la rechazó de inmediato en aquel momento, pero aún así no pudo evitar quitarle su pureza. Ella nunca se rindió, siempre lo siguió como si no fuera a descansar hasta conseguir su objetivo. Incluso durante los accidentes experimentales, corría a protegerlo, profundamente entregada y enamorada. A él le gustaba sentirse adorado por una jovencita, no respondía,
pero tampoco ponía límites claros. Con el tiempo, todos acabaron creyendo que eran pareja. David colgó el teléfono, jadeando, y se dio otra bofetada. Fue su indulgencia y su egoísmo lo que alejó a su esposa. Solo quería devolver un favor, simplemente la cuidó un poco más. Recordó de nuevo aquellos momentos recientes, cada vez que le decía esas palabras a Liam y veía la decepción en sus ojos. Estaba claro que se amaban profundamente, pero sus errores lo destruyeron todo. De pronto, ya no pudo soportarlo. Temblando, sacó su móvil y marcó mi número. Llamó 20 veces seguidas, pero ninguna llamada conectó. Las lágrimas le cayeron por las mejillas mientras se encontraba solo en la calle, sintiendo por primera vez cuán vacía estaba la ciudad. Por pura impotencia, llamó al reloj inteligente de su hija. Justo en ese momento, yo estaba llevando a Mary a la casa que acabábamos de alquilar y dejaba el equipaje en el suelo. La pequeña pantalla mostró, papá, y Mary, obediente, me enseñó el reloj. No sentí nada, solo le pregunté, Mary, ¿quieres contestar? Tras un breve silencio, asintió y dijo que quería hablar con papá. No la detuve y la ayudé a pulsar el botón de respuesta. Mary, cariño, ¿dónde estás? ¿Está mamá contigo? Lo siento, papá. Lo siento. Volveré a buscaros ahora mismo. Dime dónde estás. No se escuchó la dulce voz de Mary. Ya no vengas a buscarnos. Papá, cada vez que vienes a buscar a mamá, ella se pone triste. Solo quiero que mamá sea feliz, así que no vuelvas a buscarla. Al otro lado, el silencio fue inmediato. Tras un largo rato, se oyó la voz entrecortada de David, cariño, papá lo siente. ¿Puedes pasarle el teléfono a mamá? Su voz estaba cargada de un profundo arrepentimiento. Pero antes de que pudiera moverme, Mary ya le había colgado. Mi hija y yo nos sonreímos y le acaricié el pelo con ternura. No hacía falta. Ya no. Mary y yo nos habíamos despedido de él. Desde ese momento, ni su vida ni la mía volverían a aceptarlo. Lo dejé todo resuelto, empecé un nuevo trabajo y comencé una vida completamente distinta. Mientras tanto, al otro lado del océano, David seguía sin aceptarlo y estaba a punto de volver a casa de inmediato. David, este experimento está por entrar en su fase más crítica. No podemos continuar sin ti. Si no tienes asuntos urgentes, ¿no podrías esperar unos días? Sus compañeros, desconcertados, miraban su rostro demacrado e intentaban disuadirlo. Pero él soltó una risa irónica y respondió distraído, no es un asunto urgente. Es una cuestión de vida o muerte. Los colegas guardaron silencio, sin atreverse a insistir. Sara, al ver a David alejarse, sintió un destello de rencor en la mirada, pero no podía hacer nada. David parecía haberse vuelto loco, volando de regreso al lugar donde vivía. Sin embargo, le informaron que la casa se había puesto en venta el día anterior. El lugar estaba vacío y desolado. Todo lo relacionado con Liam había desaparecido sin dejar rastro, sin dejar nada para él. Se había ido tan rápido como cuando vendió la casa que habían comprado juntos, con la misma determinación. Todo era karma, rió con amargura. Corrió a mi empresa, pero aparte de la carta de renuncia, no recibió nada más. Liam se había ido apresuradamente, y nadie sabía a dónde había ido. Nunca lo dijo. Salió tambaleándose por la puerta de la empresa al día siguiente, oyendo a los empleados hablar de mí. Liam trabajó muy duro, incluso seguía trabajando de madrugada con una hemorragia estomacal. ¿No era para irse al extranjero? ¿Cómo es que ha renunciado después de solo medio mes? Esas palabras le atravesaron el corazón como cuchillos. Cayó de rodillas, roto en llanto, desolado. ¿Qué había hecho realmente? No quería rendirse, estaba decidido a encontrarme. Se alojó en un hotel durante medio mes e incluso puso anuncios de persona desaparecida. Pero no encontró nada. Mientras tanto, el director del laboratorio estaba furioso con él por negarse a regresar y por retrasar el avance del experimento. Sin otra opción, tuvo que volver temporalmente para conservar su trabajo.
Lo que no se esperaba era que, en cuanto el avión aterrizó y volvió al apartamento, oyó las voces de sus padres al otro lado de la puerta. De repente, sintió una chispa de esperanza, creyendo que tenían noticias sobre mí. Pero al abrir, vio a su madre cogida de la mano de Sarah, sonriendo de oreja a oreja. Te dije que llevan viviendo juntos todo este tiempo y que lo ocultaban. Buen chico, no pasa nada. Esa mujer ya se ha divorciado de David, así que podéis comprometeros. Ya no es ilegal. Y te digo más, su exesposa dejó muchas cosas buenas, y te las voy a transferir todas. Elige una fecha y yo me encargo de organizarlo todo. ¿De qué estás hablando? Estalló David, sin poder creer lo que oía. No me casaré con ella, ni me divorciaré. Basta ya de tonterías. Puso fin bruscamente a aquella absurda escena. Sus padres se quedaron sorprendidos por su arrebato y se burlaron. ¿Qué tonterías dices? Si ya vivís juntos y hasta os habéis comprado cosas a juego. ¿Cómo puedes no hacerte responsable de la chica? David se quedó mudo, a punto de replicar, cuando su mirada se posó en las tazas de pareja sobre la mesa. Se quedó sin palabras. Y no solo eso, había muchas otras cosas. Cada vez que Sarah venía a su casa, dejaba, intencionada o involuntariamente, algún objeto con temática de pareja, y él nunca decía nada, pensando que, al ser su propia casa, nadie más lo vería. Como no vivíamos juntos, eso no demostraba nada. Luego se volvió hacia Sarah y le dijo, solo tengo una relación de antiguos compañeros contigo, nada más. Por favor, no malinterpretes las cosas. En cuanto terminó de hablar, sus padres se pusieron nerviosos y lo acusaron de estar cegado por Liam y de no saber qué le convenía. ¿Qué tiene de bueno esa mujer? Es testaruda y lenta, ni de lejos tan adecuada para ti como Sarah. Hermano mayor, ¿qué quieres decir con eso?, preguntó Sarah, con los ojos verdes llenos de lástima. Te salvé. Estuviste a mi lado en el hospital durante un mes, incluso compraste una casa nueva. ¿Y ahora me dices que no hay sentimientos entre nosotros? Eso es solo gratitud, murmuró David con voz débil. Gratitud, repitió Sarah, soltando una risa repentina mientras pronunciaba cada palabra con claridad. ¿Las joyas de pareja que me regalaste son gratitud? ¿Fuiste al hospital a cuidarme a pesar de tener esposa e hija solo por gratitud? Todos en la secta me llaman, cuñada, a escondidas. Lo has oído al menos 3 veces. Y nunca lo negué, admitió David. Cuando estuve ingresada, me aferré a tu cuello fingiendo desmayarme y no me apartaste cuando te besé. ¿A todo eso lo llamas gratitud? Cuanto más hablaba Sarah, más le dolía a David. Sí, eran muchos pequeños detalles, todos los vieron con claridad. Sin embargo, él seguía convencido de que no había sido infiel. El primo de Liam intervino. Liam recibió capturas de pantalla. Tú misma enviaste los registros de chat donde otros te llamaban cuñada. David miró a Sarah y preguntó, ¿por qué se los enviaste? Sabías perfectamente que era mi esposa. ¿Y qué si lo hice?, respondió ella entre lágrimas. Simplemente me gustas. No quiero verte con otra. ¿Qué hay de malo en eso? Los hombros de David se relajaron por fin, y como una marioneta sin hilos, entró lentamente en la habitación. Devuélvele toda la dote y todo el dinero que le has quitado durante estos años, dijo sin titubeos. Sus padres se levantaron de inmediato, negándose en rotundo. ¿Por qué? Se casó con alguien de la familia, esas cosas nos pertenecen. No hay razón para devolverlas solo por un divorcio. Pero, por más que protestaran, David estaba decidido. Si no devolvían todo, renunciaría a su trabajo y cortaría la relación con ellos. Sabía que Liam estaba a punto de llevarlos a juicio y que su tío sin duda la apoyaría. ¿Cómo podía permitirlo? Ya estaba tan manchado que no podía dejar que Liam lo despreciara aún más. Tras varios días caóticos, finalmente recuperó todas las pertenencias. Cuando tuvo el dinero delante, ni él mismo podía creerlo. Durante años sus codiciosos padres habían obligado a Liam a entregarles tanto que después lo malgastaron sin reparos, incluso en juegos de azar. Desesperado, se dio más de 10 bofetadas,
empaquetó todo y condujo hasta casa de Jane. Tío, tía, vengo a devolverle las cosas a Liam. Aquel día llovía a cántaros. Se arrodilló frente a la villa, llorando y suplicando, por favor, díganme dónde está Liam. Dejadme verla una vez más. Pero la familia del tío organizó que alguien entrara a las cosas sin decir una palabra más. Le devolveremos todo lo que le pertenece, pero no permitiremos que vuelva a enredarse contigo. Ni lo sueñes. La puerta se cerró lentamente. David permaneció arrodillado toda la noche, inclinando la cabeza una y otra vez, hasta que finalmente un compañero llamó a una ambulancia. Jane me llamó para que verificara que la cantidad de objetos fuera la correcta, luego sonrió y dijo, está fingiendo que sigue enamorado. Ni un melodrama tiene semejante actuación. Sonreí al ver a mi hija profundamente dormida en la cama, sintiéndome en paz, como si por fin hubiera encontrado tranquilidad. En cuanto a él, hacía mucho que había dejado de importarme. Había cambiado de trabajo a una empresa tecnológica en el suroeste del país, un lugar tan hermoso que podía hacer olvidar el pasado. No me arrepiento de haberme enamorado de David ni de haberme casado con él en su día, pero como el final era inevitable, lo mejor era cortar de raíz y seguir adelante. Después de eso, Jane apenas volvió a mencionarme a David. Una vez dijo que él se arrodillaba cada pocos días frente a su villa, acosándolas hasta el punto de tener que llamar a la policía. En otra ocasión, Seba armó un escándalo en el laboratorio, diciendo que David se había aprovechado de ella, pero él lo negó y se negó a asumir ninguna responsabilidad. Más tarde, para proteger su reputación, al parecer se casaron. Pero esas eran solo anécdotas que Jane y yo comentábamos mientras comíamos, unas palabras, unas risas y se acababa. Nuestro siguiente encuentro con él fue 3 años después, en un banquete empresarial multinacional. Iba detrás de su jefe, con el maletín en la mano, inclinado, y entre la multitud, nuestras miradas se cruzaron. En cuanto lo vi, me quedé atónita. No por otra razón, sino porque nunca imaginé que acabaría como un simple empleado de esa farmacéutica. Pensé que con su perseverancia y capacidad ya habría conseguido un puesto en el laboratorio. En la fiesta, hablé tranquilamente con el otro vicepresidente. Las conversaciones de cooperación fluyeron sin problemas y ambas partes quedaron muy satisfechas. Solo David parecía un alma en pena, mirándome fijamente todo el tiempo, sin siquiera oír a su jefe llamarlo. Liam. Cuando terminó la fiesta, en el aparcamiento subterráneo me alcanzó y me llamó por mi nombre, ¿cuánto tiempo sin verte? Parecía mucho más demacrado, con los ojos hundidos y la voz temblorosa. Lo siento, dijo. Miré su rostro familiar y le sonreí con cortesía. Han pasado 3 años. Ya no me importa. Adiós, David. Me da igual lo que haya pasado en esos 3 años. Si realmente lo lamenta, cómo he estado viviendo o cuál es su situación actual, nada de eso tiene que ver conmigo. Pero David no estaba dispuesto a marcharse. Se plantó delante de mí y dijo, pero a mí sí me importa. Lo siento de verdad. En aquel entonces todo fue culpa mía. Te fallé a ti y a nuestra hija. Lo siento. Balbuceaba incoherencias, y yo solo esbocé una leve sonrisa, diciendo, David, te volviste a casar. No tiene sentido seguir hablando de esto. Vete. Intenté abrir la puerta del coche, pero de repente se arrodilló, me agarró del dobladillo del pantalón y rompió a llorar. Me obligaron a hacerlo. Liam, la única persona a la que amo eres tú. Sara simplemente me engañó. De verdad que no fue lo que parecía. Al final, bajó la cabeza, derrotado bajo mi mirada. Sabía que decir esas cosas ahora solo haría que lo odiara más y no lograría nada. ¿Y qué pasa con María? ¿Cómo está ahora? Susurró, con desesperación en los ojos. ¿Puedes dejarme verla una vez más? Lo prometo. Solo una vez. No la molestaré. Abrí la puerta del coche sin expresión alguna. En el asiento trasero, Mary se acurrucaba en los brazos de Alex, observando a David con cansancio. David seguía arrodillado en el suelo, aturdido, mirando todo lo que tenía delante. María,
Soy tu padre, murmuró. Usted no lo es, respondió ella, ahora ya adulta, más decidida que nunca, sacudiendo la cabeza y abrazando con fuerza el cuello de Alex. Mi papá está aquí. El arrepentimiento se apoderó al instante de David. Entre dolores en el pecho, vio como un hombre al que nunca había conocido me abría la puerta del coche y decía, vamos. Te he preparado en casa algo ligero para que te despejes. Hoy María sacó la máxima puntuación. La profesora incluso la felicitó personalmente. No miró a David ni una sola vez, como si fuera invisible. Nosotros, como la familia más normal del mundo, sonreímos, charlamos, nos subimos al coche y regresamos a nuestra casita. David se quedó de rodillas en el suelo y no se levantó durante mucho tiempo. De camino a casa, recordé lo que Jen me había contado sobre él hacía unos días. Después de que Sarah se casó con David, sus padres se mudaron al extranjero con ellos. Pero pronto comenzaron a sentirse decepcionados por el carácter de la señorita Sarah, y los resentimientos fueron en aumento. Decían que Sarah no era tan generosa como yo y que se negó a darles dinero para sus gastos cuando se lo pidieron. Sarah, por su parte, los despreciaba, los consideraba unos aprovechados egoístas y decía que eran una vergüenza para ella y para David. Viviendo bajo el mismo techo, los conflictos se intensificaron día tras día, hasta que finalmente estalló todo cuando Sarah quedó embarazada. Tras gastar unos cientos de yuanes en comida, la madre de David se enfadó, empujó a Sarah y ella cayó al suelo, perdiendo al bebé de menos de 2 meses. David, atrapado entre ambos bandos, no hizo nada, ni defendió a sus padres ni consoló a Sarah. Ella perdió toda esperanza. Después de perder al bebé, se volvió cada vez más irritable, rompía cosas con frecuencia y arremetía contra quienes la rodeaban. Pero lo más devastador no fueron sus estallidos, sino que, en un momento de frustración, mezcló datos clave de un experimento científico. Como resultado, todo el proyecto fracasó y tuvieron que empezar desde cero. Todo el equipo fue sancionado y el líder, David, fue despedido de inmediato y jamás volvió a trabajar en el instituto. Así acabó como está ahora. Me quedé unos segundos perdida en mis pensamientos hasta que Alex se acercó y me dio una palmadita suave en el hombro. María ya se había quedado dormida sobre él. Cerré los ojos, y poco a poco mi corazón empezó a calmarse. Conocí a Alex en mi nueva empresa. Se enamoró de mí a primera vista, y tras 2 años de insistencia, acepté casarme con él. No le importó mi pasado y trató a Mary, mi hija biológica, como si fuera suya. Nunca me pidió que tuviera más hijos para él. Los 3 somos suficientes. Hace tiempo que encontré mi nueva felicidad. La última vez que David me vio fue en el hospital. La salud de Mary nunca fue buena, así que Alex y yo la llevábamos regularmente a chequeos, y David también venía con nosotros. Me preguntó qué más podía hacer por la niña. Y le dije, lo mejor que puedes hacer por ella es no volver a aparecer ni alterar su paz. Me miró fijamente, sin comprender, con lágrimas en los ojos, y luego asintió. Lo entiendo. Realmente no volvimos a verlo. Hasta un mes después, cuando recibí la noticia de su muerte. Sarah había tenido una aventura, tuvo un hijo con otro hombre, vendió todos los bienes y huyó. Luego saltó desde el piso 12 y dejó un testamento en el que legaba toda su herencia a María. Liam, lo siento. Probablemente nunca pueda redimirme en esta vida. Me dejó una carta que contenía no solo sus confesiones, sino también una tarjeta de visita de un médico especialista en la enfermedad de María. He tenido contacto estrecho con él. Si es necesario, puedo llevarla para que reciba tratamiento. No tengo nada más que darte. No le digas a María que el dinero viene de mí. Temo que, si lo sabe, lo rechace por considerarlo sucio. Liam, Mary, lo siento. Terminé de leer la carta en silencio, la rompí y la tiré a la basura. Mamá, papá, la cena está lista. Gritó mi hija mientras corría hacia nosotros y se lanzaba a mis brazos. Alex estaba en la puerta, sonriéndome, y me preguntó si quería llevar a Mary a comprar un pastel esa noche. Yo también sonreí. Todo el pasado se había desvanecido como humo.
Mi felicidad pertenece solo al presente.